Y dice así, Primera de Timoteo, capítulo 1, y el verso número 12. ¿Me puede ayudar y decirme cómo empieza esta escritura? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hasta ahí vamos a leer. Puede tomar su asiento, usted que se puso de pie, y vamos a gozarnos con la palabra del Señor. El apóstol Pablo, cuando está escribiendo a Timoteo, después de que le da un mandamiento, y el mandamiento es que se quede en la iglesia de Efeso, y que le dice que el propósito del mandamiento, la orden que le dio a Timoteo, que se quedara en Efeso, era por causa del amor nacido de un corazón limpio, una limpia conciencia y una fe no fingida. Pero Pablo en el verso 12, recuerde que está hablando y escribiendo al líder, que es Timoteo, y le dice a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, y luego agrega e identifica a quién le está dando gracias. Y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Y luego dice: porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo, antes de expresarse de esta manera, primeramente, desde que empezamos a leer el capítulo 1, empieza saludando a Timoteo para después, con una rogativa, que estuviera al pendiente de lo que estaba pasando en la iglesia de Efeso, y que andaban algunos enseñando falsa doctrina, y estos estaban usando la ley de Dios como un propósito, lo cual lo podemos ver claramente en los versos anteriores al verso 12. Pero él empieza diciendo y dice: doy gracias. Es la acción de expresar algo. En este caso, Pablo no está diciendo que le da gracias al vecino o que le da gracias a los hermanos. Él directamente está diciendo: doy gracias. Y luego agrega: a quien me fortaleció. Cuando nosotros leemos el verso 12, vamos por favor al verso 12. ¿Qué dice el verso 12? Es nada más la pura entrada a las dos primeras palabras. ¿Qué dice ahí? Doy gracias, ¿verdad que dice así? Ahora pregunto, ¿a quién le está dando las gracias? A Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué le está dando las gracias al Señor Jesús? Una es porque lo fortaleció. Y aquí, cuando está diciendo al que me fortaleció, está haciendo referencia a Cristo Jesús. Pero aquí hay una razón específica de parte del apóstol Pablo que le comunica a Timoteo, y en cierta manera Pablo dice: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. En otras palabras, aunque le está expresando a Timoteo, le está diciendo doy gracias, también le está sirviendo de enseñanza a Timoteo, para que Timoteo haga lo mismo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Y lo que empieza diciendo es algo precioso, porque está diciéndole a Cristo Jesús: doy gracias al que me fortaleció. Está expresando aquel deseo de agradecimiento por algo que él había recibido. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos el verso 13 de Primera de Timoteo, capítulo 1. ¿Qué dice el verso 13 de Primera de Timoteo, capítulo 1?
habiendo sido yo antes blasfemo. ¿Verdad que dice así? ¿Verdad que dice así la palabra? Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y incredulidad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí en esta palabra? Pablo le está dando testimonio a Timoteo y le dice que está agradecido con alguien, y este alguien es el Señor Jesús, pero está agradecido porque lo fortaleció. Oiga, eso está precioso. Está agradecido por lo que Dios hizo en la vida de él. Para Pablo había razones poderosas por las cuales agradecer a nuestro Señor Jesús, pues él mismo era hombre conocedor de la ley. Pablo era un experto, un conocedor de la ley, el cual había sido instruido de acuerdo a la Escritura por Gamaliel, un hombre que era respetado por el pueblo y que tenía autoridad. Quiero que por favor vaya al libro de los Hechos, capítulo 5, verso 34. Vamos por favor, así rápidamente, el libro de los Hechos, capítulo 5 y verso 34. Y me dice un amén cuando lo tenga. Amén. ¿Qué dice el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 34? ¿Qué dice? Es para que vayamos viendo y que vayamos comprendiendo que cuando Pablo está hablando algo, está diciéndolo, pero lo está diciendo y quiere que nosotros nos demos cuenta siempre el Espíritu de Dios obrando a través del apóstol Pablo. ¿Qué dice el verso 34? Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, ¿qué dice más ahí? Doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Cuando estamos leyendo esto, Gamaliel fue el instructor. Gamaliel fue aquel que de pronto como maestro el apóstol Pablo. Y cuando lo tuvo como maestro, estamos hablando que no era cualquier persona. Y Pablo mismo, él da testimonio de que fue perseguidor de la iglesia. El verso 13 dice así, no dice así el verso 13 de Primera de Timoteo, capítulo 1. ¿Cómo dice el verso 13? ¿Qué dice el verso 13? Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor de la iglesia. Oiga, dése cuenta, porque para empezar, dice Pablo en el verso 12, doy gracias. Y está diciendo, doy gracias a Cristo Jesús. Había un corazón agradecido de parte de un hombre, pero esto está precioso porque ojalá que Dios nos pueda revelar en este día lo que Pablo sentía, y cuando está expresando aquello, doy gracias a Cristo Jesús, doy gracias al que me fortaleció, doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniendo en el ministerio. Quiere decir que el mismo apóstol Pablo no está diciendo que él era fiel. ¿Y sabe por qué digo que no está diciendo que él era fiel? Porque la misma palabra en el verso 13 nos dice, habiendo sido yo antes blasfemo. Y sabe, cuando uno se puede llenar mucho de la palabra del Señor, puede uno saber mucho de la palabra del Señor, pero no se trata nada más de tener conocimiento de la palabra del Señor. Se trata que nosotros podamos de pronto ver la gran misericordia que el Señor tuvo con nosotros, que murió en la cruz del Calvario, y cuando murió, al aceptar nosotros el sacrificio, ahí viene el amor de Dios que nos redime, nos compra, y venimos a ser llamados hijos del
Altísimo. Venimos a ser llamados hijos de Dios cuando antes no lo merecíamos, cuando no podíamos acercarnos a Dios. Aunque habláramos de Dios, no podíamos acercarnos porque no había nacido en nosotros el Cristo de la gloria, porque no sabíamos, no contemplábamos realmente quién era el Dios. Pero hoy sabemos quién es el Señor, y es un buen día, como dice el apóstol Pablo, para dar gracias a Dios, porque en su misericordia no tomó en cuenta quiénes éramos nosotros, no tomó en cuenta la manera que vivíamos, no tomó en cuenta que éramos blasfemos, porque de nuestros labios muchas veces nuestros labios no se abrían para bendecir el nombre del Señor, se abrían para maldecir, se abrían para decir majaderías. Pero aunque era de esa manera, el Señor tuvo misericordia, descendió a esta tierra, entregó su propia vida, ocupando nuestro lugar para hacernos libres del pecado, y que nosotros, al momento de reconocer a Cristo, pudiéramos tener lo que antes no teníamos. Y ahora tenemos a un Dios poderoso, ahora tenemos a un Dios grande, ahora tenemos a un Dios maravilloso. Y yo creo que este día es un buen día para decirle gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me alcanzaste. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia de mí. Dele la gloria si siente hacerlo, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Yo quiero que vayas dándote cuenta. Pablo está diciendo algo muy precioso. Le dice a Timoteo, parece que estoy viéndolo hablar con Timoteo, y como que lo veo, no solamente que está hablando con Timoteo, yo veo como que se le queda viendo a Timoteo, y como que de pronto de su rostro, de sus ojos, empiezan a caer unas lágrimas gruesas que corren por sus mejillas. Y nada más de pensar lo que él era antes, le expresa a Timoteo y le dice: doy gracias al que me fortaleció. Porque para Pablo no fue nada fácil, hablando en lo humano. No sé si me está comprendiendo. El dejar la vida pasada. Era un hombre reconocido. Vemos y leemos en la palabra Hechos capítulo 5 verso 34, que de pronto vemos, identificamos quién fue Gamaliel. Y Gamaliel no era cualquier hombre, era un hombre reconocido dentro del judaísmo. Y Gamaliel fue el instructor, fue el maestro del apóstol Pablo. De tal manera que el apóstol Pablo era reconocido por todos los judíos, los escribas, los fariseos, los conocedores de la palabra. Él era reconocido. Pero vemos que el mismo apóstol Pablo, en el libro de Filipenses capítulo 3, usted empieza a leer del verso 1, llega al verso 7, al verso 8, y usted va a encontrarse que Pablo dice que todo lo toma por basura. Óigame bien, ahí es donde se necesita la fortaleza. Ahí es donde se necesita el doblarse uno mismo y rendirse ante el Todopoderoso, reconociendo que toda una vida completamente pensando que ha vivido bien, realmente estuvo viviendo de una manera que era desagradable al Señor. Por eso dice: habiendo sido yo antes blasfemo, es cierto, hablaba del Señor, es cierto, enseñaba del Señor, es cierto, de pronto la gente confiaba en sus enseñanzas posiblemente, pero cuando viene Cristo y se revela ante él, aquel Dios ha manifestado en carne que no lo podían ver, aquel Dios invisible se hizo visible en la vida del apóstol Pablo, y de pronto empieza a darse cuenta que todo lo que había practicado hablando de las cosas del Señor las toma por basura, por ganar a Cristo, por amor a Cristo. Y cómo no darle las gracias al Señor, porque se ocupa fuerza para dejar la vida que antes vivíamos antes, se ocupa algo más especial para dejar las malas costumbres, se ocupa algo más especial. Muchas veces, hermanos,
hermano, nosotros no pudimos dejar los vicios, no pudimos dejar el alcohol, no pudimos dejar las drogas. No es hasta que vino Cristo y vino a nuestra vida y el Señor nos dio la fortaleza para poder decirle al pecado: ya no más pecado, y empezar a vivir una vida agradable al Señor. ¿Cómo no darle las gracias a Dios en este día que nos ha fortalecido para estar en este día, en este lugar, dándole la gloria y la honra al Rey de Reyes? Dele la gloria al Señor si siente hacerlo con todo el corazón, porque no es fácil. Si fuera fácil, muchos estarían aquí en este lugar. Aún para venir a este lugar les cuesta, porque anteponemos muchas veces las cosas personales. Me voy a reunir con la familia, y al Señor al último si nos acordamos. Hoy, esta noche, aún pueblo del Señor, y me van a estar viendo por la televisión, me van a estar viendo por Facebook, me van a estar viendo por los canales de YouTube. Muchos han preferido la familia, perdóneme, que a Cristo. Muchos de pronto se van a reunir en esta noche y mañana van a amanecer peleados. Muchos van a ir a un hogar y van a empezar a criticar de pronto la cena que hagan. Muchos van a estar hablando los unos de los otros. ¿Sabe por qué? Porque estamos enfocados en lo material. Y para eso se necesita fuerza, no para hacer aquello. Se necesita fuerza para darle lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores, darle el lugar que Él se corresponde. Este día tiene un día, es algo donde nace, en aquellos años nace en un buen sentir. La gente estaba muriendo por el invierno crudo. Muchos de ellos llegaron a las costas de Massachusetts, hablando lo que nos establece el Día de Acción de Gracias en esta nación. Vienen los británicos hasta las costas de Massachusetts, se establecen ahí, pero no conocían el terreno, no conocían las circunstancias. Pero aunque no conocían y no sabían, y aunque murieron muchos por aquel invierno que fue uno de los más fríos, aún así, cuando estaban a punto de morir, ahí apareció la mano del Señor para extenderlos, para cuidarlos, para protegerlos, y que de ahí de pronto se levantara esta gran nación. Y es algo hermoso como nace, porque nace de corazones agradecidos. Aquel invierno, aquellos hombres que habían descendido del barco Mayflower, cuando vino el frío, los nativos del área, Dios los usó para guardar la vida de ellos. Ellos le enseñaron lo que se cosechaba, los enseñaron a sembrar, y al siguiente año, por las mismas fechas, es donde nace y vienen aquellos hombres agradecidos con aquella gente a darle gracias a Dios. Hoy hasta eso lo están borrando prácticamente, porque no meten a Dios en estas enseñanzas en estos días, porque lo hacen más secular. Pero la realidad de las cosas es que hay una tremenda diferencia de cómo llegó el evangelio a esta nación. Este evangelio llegó de parte un poquito más puro que de pronto como llegó a nuestros países, hablando en América del Sur, todo lo que es empezando de México para abajo, porque a México le llegó el evangelio por medio de los sacerdotes, por medio de aquellos hombres que venían
corrompidos que se subieron a las 3 barcas, la Niña, la Pinta y la Santa María, y allá en la parte de abajo llegó por medio de América. Por eso se llama lo que es la parte de esta América. Pero llegó un evangelio. ¿Sabes cómo llegó el evangelio? Cuando empezaron a descender de aquel barco, descender los frailes, aquellos hombres de Dios, pero venían corrompidos, porque los que venían en los barcos de pronto venían a enfrentar algo desconocido, y como nadie se atrevía, mandaron a los presos, mandaron a lo más malo de pronto a venir a conquistar lo que son estas tierras de pronto. Y por eso hay un marcado diferencia, porque a México y de México para abajo empezaron a llegar los españoles, ciertamente, pero llegó lo peor de la España, llegaron los corruptos. Por eso estamos así en nuestros países, pero bendito sea el nombre del Señor, que aunque estamos así hoy en este día, el evangelio del Señor está entrando a México, está entrando a Centroamérica, está entrando al sur, y las cosas están cambiando. ¿Sabes por qué? Porque les va a abrir, y es tiempo de darle gracias a Dios, porque el Señor nos ha llamado para marcar la diferencia, para hacerle frente a las circunstancias, para seguir hacia adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria si siente hacerlo con todo el corazón, porque Él se la merece. Pablo dice: doy gracias. ¿Y qué dice enseguida? Doy gracias al que me fortaleció. Eso está especial. Quiere decir que Pablo necesitó la ayuda de alguien que le diera fuerzas para dejar todo el pasado atrás. Oiga, ¿y a quién no le gusta que lo adulen? ¿A quién no le gusta de pronto que lo traigan aquí? ¿Sí me entiende cuando le digo que lo traigan aquí? Y el apóstol Pablo no era cualquier hombre. Era instruido por Gamaliel, un maestro de la ley, el más reconocido en ese tiempo. Quiere decir que sus conocimientos, y no crea que de lo circular, sus conocimientos de Dios era de lo más selecto, porque él mismo dice a través de su palabra, y en Filipenses capítulo 3 dice: en cuanto a la carne, yo tengo más de qué gloriarme que todos los que están aquí. Quiere decir que no era cualquiera. Era alguien que, de acuerdo a la ley del Señor, dice que era irreprensible. ¿Qué quiere decir la palabra irreprensible? Que usted lo puede ver de frente, lo puede ver de lado, lo puede ver de espaldas, lo puede ver del otro costado, y no va a encontrar nada mal. Eso es de acuerdo al pensamiento humano. Eso es de acuerdo a lo que es la enseñanza de este mundo. Pero aunque posiblemente el hombre se sienta bien y diga que de pronto no tiene pecado, el Señor dice a través de su palabra que aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso y hace a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza, el mismo apóstol, después de que haber conocido la verdad del evangelio, después de haber conocido a Cristo, él mismo dice: encuentro esta ley que está en mí, y es la ley del pecado, porque lo que quiero hacer no lo hago, mas lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Eso es lo que estaba reconociendo. Y hermanos, necesita la fortaleza de parte del Señor para dejar todo aquello que nos estorba, todo aquello que nos perjudica, todo aquello que nos hace que dañemos a los que están alrededor. Se necesita la fuerza, y humanamente no hemos podido, pero vino Cristo, así como vino a Pablo, y hoy podemos decirle al pecado, hoy podemos salir hacia adelante, hoy podemos glorificar el nombre del Señor de una manera muy especial, porque Cristo es poderoso, porque Cristo es que nos fortalece, porque Cristo es el que nos saca hacia adelante. ¿Sí me está comprendiendo? Esto es algo precioso. Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció. Si nosotros nos damos cuenta que Pablo fue instruido por Gamaliel, usted va al libro de los Hechos. Es más, leímos quién es Gamaliel, Hechos 5:34.
Pero quiero que vayamos a Hechos capítulo 2, verso 3, para que veamos por la palabra del Señor y no crea que yo le estoy hablando solamente por hablarle. Hechos capítulo 22 y verso 3. Vamos por favor ahí y veamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos capítulo 22 y el verso número 3. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tenemos? Hechos capítulo 22 y verso 3. ¿Qué dice? Vamos a leer del verso 1. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Oiga, esto no era nada fácil. Estaba confrontando a un concilio. Y dice, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Verso 2, ¿qué dice el verso 2? Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, quedaron más silencio. Y les dijo, ¿qué dice el verso 3? Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. ¿Qué dice ahí enseguida? Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Qué estamos leyendo aquí? Estamos leyendo lo que había en el corazón de Pablo y cómo el Señor le ayudó fortaleciéndolo. ¿Sí me está comprendiendo? Porque no era fácil. Usted, los que son dueños de casa, ¿dejarían la casa por servir a Cristo? Muchos, porque lo atan lo material. No sé si me está comprendiendo. Le pongo este ejemplo nada más para que nos demos cuenta que el apóstol Pablo está diciendo que fue instruido por Gamaliel y que conforme a lo que estamos leyendo, él de pronto dice el verso 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de vuestros padres. Y luego dice, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Lo que está diciendo es que el mismo Pablo, que fue instruido por Gamaliel de acuerdo a la escritura que estamos leyendo y que era estricto conforme a la ley, como lo eran los que él tenía al frente, que estaban delante de él y que lo habían tomado preso en el templo de Jerusalén y ahora lo llevaban a una fortaleza romana cuando él pide hablar con ellos. Y hay muchas razones por las cuales Pablo está expresando ese agradecimiento. Y el puro hecho de que le está diciendo a Timoteo, doy gracias. Primero, está dando gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice la razón por la cual está dando gracias. La razón es que lo fortaleció. Hermano, se necesita la fuerza divina para poder reconocer que estamos mal. ¿Sí me está comprendiendo? Era un tremendo conocedor, no era cualquier hombre. Pero el verso 13 dice, habiendo sido yo antes blasfemo, pues no que era irreprensible, de acuerdo a lo que él está expresando y lo que es más, cuando digo que era irreprensible, vaya a Filipenses capítulo 3, para que de pronto no se queda nada ahí a la deriva pensando si es así o no es así. Vamos a la escritura
Y hermanos, muchas veces nosotros tenemos que aprender de lo que el Señor nos enseña en su preciosa palabra, y que empecemos a vivir de acuerdo a su palabra y a reconocer que Dios es todopoderoso, y que si estamos en pie, que si de pronto no nos hemos desviado del camino, no ha sido porque nosotros seamos muy conocedores, no, ha sido porque el Señor nos ha de pronto estado fortaleciendo cada día. Cuando nos levantamos y de pronto nos levantamos, ahí está el Señor fortaleciéndonos, ahí está el Señor empujándonos para que sigamos hacia adelante y no menguemos, sino que siempre estemos dándole la gloria al Señor, porque de otra manera no se puede seguir hacia adelante. Cuando el apóstol Pablo está diciendo que da gracias a Dios, lo primero por lo cual está dando gracias es porque lo fortaleció. Escúcheme bien, ya tiene Filipenses capítulo 3. Mire, quiero traerlos a esta escritura para que nos demos cuenta de quién era Pablo, y que no era tan sencillo, no era fácil para él. Se ocupan fuerzas, pero no humanas. Se ocupan fuerzas de Dios para poder reconocer. Y en el verso 13 de Primera de Timoteo capítulo 1 dice: habiendo sido yo antes blasfemo. ¿Verdad que dice así? ¿Qué quiere decir la palabra blasfemo? Alguien que me lo busque. ¿Qué quiere decir la palabra blasfemo? Alguien que lo busque en un diccionario, en su celular. ¿Qué quiere decir la palabra blasfemo? Mire bien, porque eso es lo que dice el verso 13 del capítulo 1 de Primera de Timoteo. Habiendo sido yo antes blasfemo. Pero vemos por la palabra del Señor que antes de conocer a Cristo, antes de tener esa experiencia con el mismo Dios manifestado en carne, de pronto él no pensaba de esa manera. Él pensaba que era recto, él pensaba que era justo, él pensaba que estaba bien, él pensaba que estaba haciendo la voluntad del Dios. Pero cuando viene Cristo se da cuenta que era un blasfemo delante del Señor. Aunque hablara de las cosas del Señor, aunque se expresara de las cosas del Señor, era un blasfemo. Quiere decir que estaba mal delante del Señor. Pero para salir de todo eso se necesita la fuerza no humana, se necesita la fuerza espiritual. Y ahí es donde aparece Cristo cuando va rumbo a Damasco, cuando de repente le rodea un resplandor del cielo más fuerte que el mediodía, y era el mismo Cristo de la gloria que lo estaba confrontando, lo estaba deteniendo para que no siguiera en ese camino de perdición y la luz de Cristo le brillara. Bendito sea el nombre del Señor. Así nos sucedió a nosotros, y cómo no decirle en este día: gracias, Señor Jesucristo, porque nos tienes aquí reunidos para darte las gracias en todo lo alto, para bendecirte, para decirte que ha sido por tu voluntad que estamos en este lugar. Bendito sea, dele la gloria si siente hacerlo. Bendito sea el nombre precioso del Señor. ¿Alguien tiene ya qué quiere decir blasfemo? A ver, un poquito más fuerte, hermano, para que lo escuchen. Palabra ofensiva e injuriosa con escarnio. Es lo que está diciendo. Oiga lo que hace la palabra del Señor en nuestra vida. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él alumbra nuestro interior. Y eso es lo que pasó. Le rodeó un resplandor de luz del cielo más fuerte que el mediodía. En otras palabras, todo lo que estaba dentro de Pablo quedó al descubierto. Y se dio cuenta que de pronto decía y enseñaba en el nombre del Señor, pero no era más que un blasfemo. Alguien que estaba injuriando, alguien que no estaba haciendo, que ciertamente hablaba en el nombre de Dios, pero sus acciones reflejaban otras cosas. Y para eso se necesita la fuerza divina, para reconocer que estamos mal delante del Señor, y que por la pura misericordia de Dios es que estamos, y que no es por nuestras acciones, que no es por lo bueno que seamos, no es por lo que sepamos de la palabra del Señor. Estamos aquí en este día porque el Señor nos ha fortalecido, porque nos ha sacado hacia adelante, pero ha sido la fuerza del Altísimo, ha sido el Espíritu de Dios en nosotros quien nos ha llevado hacia adelante. Bendito, alguien que me ayude a ensaltar el nombre poderoso del Señor, alguien que me ayude a darle la gloria al Señor en este día.
Esto está precioso. Yo creo que este día, que es un día de asueto, un día de fiesta nacional para darle gracias a Dios, deberíamos, todos los que hemos creído en Cristo, estarle dando gracias a Dios. Reunirnos y marcar la diferencia. Aunque no lo hacemos nosotros solamente este día, debemos hacerlo todos los días. Cuando de pronto abrimos nuestros ojos, y al abrir nuestros ojos y sentir que estamos vivos, que de pronto pueda tener un dolorcito, pero ese dolorcito me hace decirle gracias, Señor, porque amanecí. Gracias, Señor, porque no estoy en un hospital. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque me has alcanzado. Y nosotros tenemos que darle gracias, no solamente un día. Yo creo que todos los días de nuestra vida, por la mañana, mediodía, más tarde y más tarde por la noche, decirle gracias, Cristo, gracias, Cristo, gracias, porque es por tu misericordia. Solamente bendito sea el nombre poderoso del Señor. Ya tiene Filipenses capítulo 3. Mire lo que dice la palabra del Señor. Esto está precioso. El verso 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Qué dice ahí enseguida? No teniendo confianza en la carne. Cuando el apóstol Pablo está hablando no teniendo confianza en la carne, está hablando de aquel conocimiento que él tenía de la palabra del Señor, de la ley del Señor. Verso 4, ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 4? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice yo más. En otras palabras, dentro del pueblo judío, de acuerdo a lo humano, a lo terrenal, lo que es el conocimiento humano, y estamos hablando de la palabra del Señor, él estaba diciendo que tenía más de qué orgullecerse, de pronto que tenía más de qué confiar, y que ninguno de los de ahí podía acercársele porque él era alguien que había vivido. Mas sin embargo, cuando le está dirigiendo la carta a Timoteo, que le dice que se quede en Efeso porque andan algunos por ahí haciendo y enseñando cosas diferentes, cosas que de pronto no tienen que ver, y que le dice Pablo a Timoteo: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, una limpia conciencia y una fe no fingida, de las cuales cosas apartándose algunos se apartaron a la vana palabrería, sin saber ni decir lo que dicen, hablando de la ley de Dios. Pero ahí estaba Pablo reconociendo que si de pronto estaba en ese lugar, si le estaba hablando a Timoteo, era porque el Señor lo había fortalecido para dejar todo aquello que había quedado en el pasado, y que ahora estaba buscando cómo ganar más el amor de Cristo, cómo hacerse más semejante a Cristo. Para eso se necesita fuerza. Ya como nos falta la fuerza del Señor, porque muchas veces nos vence ¿a cuánto nos vence la carnita? Y de pronto ando cansado, y luego le decimos: Señor, ¿verdad que tú me entiendes? ¿Verdad que tú sabes, Señor? Mira, tuve un día... Por eso hay que buscar más del Señor. Si tuve un día difícil, pues yo creo que hay que esforzarnos. Y cuando hemos podido nosotros, más hay que decirle: Señor, mira, tú sabes que me voy a ir, tal vez hasta me esté durmiendo por ahí porque tuve un día pesado, pero yo le aseguro que no se duerme si se esfuerza. Va a venir, va a levantar sus manos, y cuando menos piensa va a sentir la presencia del Señor, va a sentir algo hermoso. Aquello que venía pesado, de pronto lo va a dejar a un lado y va a ser la fortaleza de Cristo. ¿Cómo no darle gracias a Dios por aquello? Bendito sea el nombre precioso del Señor. Si usted está agradecido, denle las gracias al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que le estoy
tratando de mostrar que Dios ponía en mi corazón que se lo mostrara, es que nos demos cuenta que cuando el apóstol Pablo está diciendo, doy gracias, yo veo al apóstol Pablo quebrantado, agradecido con Dios, porque lo había fortalecido para dejar todo aquello. Y no es fácil, hermano, no es fácil. Créeme lo que no es fácil. No es fácil dejar muchas cosas. Yo te digo una cosa. En el año 2010 estaba yo en el año 2009 para finalizar diciembre, en los primeros días, en los días festivos que mucha gente celebra. Yo estaba de pronto manejando, yendo y viniendo, pero empezando el año 2010, a finales del mes de enero, yo estaba en la ciudad de Dallas, había ido a dejar una carga, cuando recibo una llamada de mi familia de la República Mexicana, avisándome que mi padre, si no me apresuraba, de pronto ya no lo iba a alcanzar a ver con vida. Y ese día yo le pedí al broker que conseguía la carne que no me importaba, que aunque como fuera que sea, me consiguiera un viaje, que nada más pagar el diésel para regresar a Los Ángeles y tomar un vuelo para ir a mi país. Y esto pasó. Y llegué a la ciudad de Los Ángeles. Le pedí a unos choferes amigos míos que se encargaran de entregar la carga que traía en el tráiler. Y me fui a la ciudad de Tijuana y volé a Tepic, Nayarit. Y llegué y empecé a hablar con mi padre. Todavía pude platicar con él porque al siguiente día ya no hablaba, ya no abría su boca. Pero alcanzó a entregarle la vida al Señor. A donde voy, hermano, que me pasé un mes completo en el hospital, enterré a mi padre. Y cuando enterré a mi padre, arriba de la tumba me subí a lo que era una de las lápidas que estaba ahí, y ahí empecé a predicarle a la gente que había ido, que conocía a mi padre. Me regresé a este lugar, y cuando regresé a Los Ángeles, hermano, tenía propiedades de renta, casas en San Antonio, duplex, tenía casa de renta acá, y tenía una casa donde yo vivía de pronto, y que todos mis hijos tenían cada uno su recámara, tenían todas las comodidades. Pero de pronto todo aquello se quedó, y ahí, hermano, no te digo que es uno, es la fortaleza de Cristo que está en uno, que nos da el valor, nos da la valentía para dejar todo aquello y dejar de pensar que nosotros somos los que hemos logrado aquello, y le demos la gloria reconociendo que si algo tenemos es porque el Señor nos ha bendecido, es porque el Señor nos ha dado, es porque el Señor ha suplido, es porque ha sido Él siempre bendito sea el nombre del Señor. Y yo sentí algo bien especial acá dentro de mí. Sentí unos deseos de dejar todo lo material. No sé si me comprendas, pero era la fortaleza de Cristo. Hay hermanos que me conocieron de pronto dentro de la misma iglesia, que llegaron a bañarse a la alberca, de pronto que estaba en la casa donde los hermanos venían y se gozaban ahí. Pero todo aquello, hermano, de pronto en un abrir y cerrar de ojos, yo empecé a sentir un deseo enorme por dejar todo aquello de pronto material, y empecé a tener el deseo de dejar aquello para empezar a servir al Cristo de la gloria. Y déjame decirte que hoy soy más feliz que antes, porque antes tenía lo material, pero ahora tengo lo espiritual. Ahora tengo más a Cristo en mi corazón, y si de pronto pude hacer aquello, no fui yo, fue el Rey de Reyes y Señor de Señores que puso el deseo en mí para dejar todo aquello. Quiero que me vayas comprendiendo esto, porque no es fácil. No es fácil regalar 2 trailers
así como lo oyes. Tenía mi compañía. Y los 2 trailers se fueron. Los regalé. Las casas las dejé que se perdieran. Y ahí, hermano, ahí es donde puedo comprender al apóstol Pablo cuando está diciendo, doy gracias. No sé si me está comprendiendo. Doy gracias al que me fortaleció. Es que se necesita algo humanamente, hermano. ¿Cómo usted va a regalar 2 trailers? No le estoy hablando de $1,000, $2,000, $10,000. Un trailer por lo menos son, por lo bajito, por más malo que sea, son 50,000. Entre 2 eran como $100,000. Más aparte las propiedades que ya las tenía avanzadas pagando, fue mucho dinero. Pero al fin y al cabo es material. Hay algo más especial, pero se ocupa la fortaleza divina. Se ocupa que sea Dios obrando en nosotros para dejar todo aquello. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí es donde uno dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, hermano. ¿Cuántos estamos comprendiendo? En el capítulo 3, el verso 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Sí está como comprendiendo ahí? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice ahí? Yo más. Verso 5 dice, de lo que tenían que confiar. ¿Qué dice el verso 5? Circuncidado al 8º día. ¿Qué está diciendo con estas palabras? Circuncidado al 8º día. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Que era hijo de Dios. Porque esto va a Génesis capítulo 17, verso 7, donde el Señor habla con Abraham. Y le dice Dios a Abraham, y haré un pacto entre mí y ti, Abraham, entre tu descendencia, en tus generaciones. Y el pacto es que iba a ser el Dios de Abraham y de sus generaciones. Y la manera que el pueblo tenía que sellar el pacto era circuncidado. Cuando él está diciendo circuncidado al 8º día, hablando de la jactancia humana, hablando que nadie le podía decir que no era hijo de Dios humanamente dentro de los que se congregaban en Jerusalén. Pero hubo uno que lo detuvo cuando iba a Damasco, y cuando lo detuvo se le apareció un resplandor de luz del cielo para revelarle que estaba mal, que iba en contra del Señor. Y aunque él decía y hablaba que era hijo de Dios, no era hijo de Dios, porque las acciones que estaban haciendo no correspondían a un hijo de Dios. Pero ahí es donde viene el Señor, lo toma, lo pone, lo ministra, lo llena de su Espíritu Santo y lo fortalece para dejar todo aquello en el pasado. Y no le importó la escarnía, no le importó lo que dijeran sus demás colegas, no le importó de pronto que dijera ahora es cristiano, nos ha dado la espalda porque ahora estaba con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No le importó lo que la gente pudiera decir, porque tenía algo más sublime que el conocimiento. Ahora no tenía conocimiento, ahora tenía al Dios de los cielos acá dentro de su corazón, dándole fuerzas. Ojalá que me esté comprendiendo. Doy gracias al que me fortaleció. Se da cuenta que el apóstol Pablo necesitó la fortaleza. ¿Alguno de nosotros le hemos fallado a algún hermano? Ya cómo cuesta, ¿verdad? Sabemos que está mal, pero el orgullo, el sentimiento, hay veces que nos gana. Y hay veces que Dios pone un deseo de irle a pedir perdón a aquel hermano. Y vamos encaminando, pero nos gana. ¿Qué nos gana? Nos gana la carne. Viene Satanás. ¿Y tú por qué? Si ella fue la que te ofendió. Ella fue la que anda hablando, lo que anda haciendo chismes. Y empieza uno acá. Y de pronto se quita aquella intención. Nos venció la carne. Pero si nos metemos al Espíritu, Dios nos da la fortaleza. ¿Cuántos queremos tener esa fortaleza que está hablando el apóstol Pablo? Bendito sea el nombre del Señor.
Doy gracias, dele la gloria si siente hacerlo con todo el corazón. Por mí no se detenga. Ensaltado sea el nombre poderoso del Señor. Tengo este mensaje por escrito si lo quiere. Doy gracias al que me fortaleció. Eso está precioso. ¿Y quién te fortaleció, Pablo? Pues uno, cuando iba rumbo a Damasco, me detuvo. Cuando yo hablaba de Dios, pero llevaba mi corazón lleno de odio y rencor contra los discípulos del Señor, ahí me detuvo el Señor. Y no soy merecedor porque me detuvo, me llenó de su presencia y me ha dado fuerzas para no avergonzarme del Señor, me ha dado fuerzas para que aunque digan lo que digan y aunque de pronto de pasar de perseguidor a ser un perseguido, ahora tengo la fuerza de Cristo para ir pregonando que hay un Dios que vive, que hay un Dios que reina, que hay un Dios que murió en la cruz del Calvario para perdonarnos, para salvarnos, para hablar de las grandezas preciosas que el Señor ha hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea su nombre. Doy gracias al que me fortaleció. ¿Se da cuenta por qué Pablo decía al que me fortaleció? ¿Cuántos habíamos visto esto así? Yo sé que muchos pudimos haber leído esta palabra, pero en él había un sentir de darle gracias a Dios y un sentir grande de saber quién era Dios que lo había fortalecido. Y eso está precioso, porque el apóstol Pablo está diciendo en el verso 6, dice de Filipenses capítulo 3, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y luego dice el verso 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No lo había podido hacer él si no es por la fortaleza que Cristo nos da. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted y yo estamos aquí, es porque el Señor nos ha fortalecido en este día. Si usted y yo estamos aquí para darle gracias a Dios en este día, es porque ha sido Dios quien se ha manifestado. Es el que nos ha alentado, es el que nos ha empujado, es el que nos ha animado cuando no hemos querido seguir adelante. Olvídate, no ha sido el hermano ha sido el instrumento, pero quien te quiere sacar adelante es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo no darle las gracias a Dios en este día? ¿Cómo no decirle al mundo entero que tenemos a un Dios que es merecedor para darle las gracias? Bendito sea el nombre precioso del Señor. Mire, una de las cosas por las cuales el apóstol Pablo le da gracias a Dios, una es por haberlo fortalecido. La otra razón por la cual le da gracias a Dios es por haberlo tenido por fiel. Y eso está importante. Regresemos al verso 12. No lleva prisa, tenemos todo el día. ¿Verdad que es el día del Señor? Pues no es este día para darle gracias a Dios. O lleva prisa y quiere ir a hacer sus cositas. Yo creo que este día hay que dedicárselo más todavía al Señor. Y mañana y pasado y pasado. Bendito sea el nombre del Señor. Ya tiene el verso 12 de Primera de Timoteo. Regresemos ahí, por favor. Primera de Timoteo, capítulo. Bendito sea el nombre del Señor. Deme un tiempecito que me vuela las hojas esto. ¿Ya lo tenemos? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio.